La asignatura que voy a impartirles en esta ocasión es la del derecho de amparo. El primer tema que tendríamos que analizar entonces es el concepto de la institución del amparo. Mucho se discute en relación a si el amparo es un recurso, si es un medio de impugnación, o si más bien se trata de un mecanismo de control constitucional. Y ahora de la convencionalidad. Cuando les impartí la asignatura de Teoría General del Proceso, les expliqué la diferencia entre lo que era el recurso y el medio de impugnación. Y establecimos que los recursos están regulados por una ley ordinaria. De esa ley ordinaria emana el acto que pretendemos impugnar. Por ejemplo, tenemos al recurso de revelación, al recurso de revocación. ¿Y dónde están normados? Por ejemplo, en materia penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso se dice que el recurso está normado por las leyes, por una ley ordinaria, ¿sí? Y que normalmente es la ley de la que emana el acto reclamado. Por ejemplo, una sentencia condenatoria en materia penal, pues obviamente está normada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si lo que vamos a combatir es una sentencia de naturaleza civil, pues obviamente está normada por los códigos de procedimientos civiles. Ahora, el medio de impugnación me dicen que, a diferencia de un recurso, está regulado por una ley especial, por lo tanto cuenta con una tramitación especial y hay una autoridad con funciones específicas para conocer del mismo. Ejemplos de medios de impugnación por excelencia, por supuesto, están en amparo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se rige por su propia ley. ¿Cómo se llama? La ley de amparo. Tiene una tramitación especial y hay juzgados, ¿verdad?, con competencia específica para conocer del mismo. En este caso, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de sección, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el juicio de amparo sí puede ser considerado en su momento como un medio de impugnación. Otro ejemplo de lo que sería un medio de impugnación sería el juicio de nulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tenemos un procedimiento con características específicas, tienen una ley especial. Si hablamos de la materia federal, tenemos a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en el fuero común tenemos a la Ley de Justicia Administrativa. Hay tribunales especiales, ¿no? Se llaman tribunales de justicia administrativa. Entonces, el juicio de nulidad sí puede ser considerado como un medio de impugnación, al igual que el juicio de amparo. Pero hay quien nos dice que en específico, hablando del amparo, más que un recurso, un medio de impugnación, es un mecanismo de control constitucional y ahora de la convencionalidad. Y entonces, ¿qué es un mecanismo de control constitucional? Pues van a ser aquellos procesos o procedimientos que están previstos en la Constitución Federal. ¿Y para qué me sirven esos? Para la defensa
de la Constitución Federal como norma suprema, ¿sí? Sin embargo, como lo hemos platicado en otras asignaturas, en el año de 2011, precisamente el 10 de junio, vino una reforma a nivel constitucional donde los tratados internacionales en materia de derechos humanos se colocan al mismo nivel que la Constitución, y entonces ahora se dice que el juicio de amparo, como parte de esos mecanismos de control constitucional, precisamente no solo va a dilucidar o resolver cuestiones de constitucionalidad, sino también de la convencionalidad, precisamente convenciones internacionales, es decir, tratados internacionales. ¿Qué quiere decir? Que si voy a promover yo el juicio de amparo para argumentar que se me violentó algún derecho, no solamente voy a ver cuestiones de constitucionalidad, o sea, los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, sino también aquellos que están plasmados en los tratados internacionales, siempre y cuando México sea parte de los mismos. ¿Esto qué implica? Que los haya suscrito el Ejecutivo y que hayan sido ratificados por el Senado. Y en esos casos entonces se dice que están al mismo nivel, y por eso ya hablamos del bloque de la constitucionalidad, es decir, Constitución Federal más tratados internacionales. ¿Y cuáles son esos mecanismos de control constitucional que prevé la Constitución? Por supuesto, en primera instancia tenemos al amparo, su fundamento artículos 103 y 107 constitucional, 103 y 107 constitucional. Tenemos también a lo que se conoce como las acciones de inconstitucionalidad. Y por supuesto, a las controversias constitucionales. ¿Cuál es la diferencia entre el amparo y las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales? Es que el amparo lo pueden promover los ciudadanos, bueno, como van a decir, los gobernados. En este caso, cualquier persona física o moral. Es decir, las personas morales también tienen derechos humanos, no solamente las personas físicas. Sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales no las podemos promover nosotros. ¿Quiénes las pueden promover? Un órgano político, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Fiscal General de la República. No es cualquier persona, sino los órganos políticos que están previstos en el artículo 105 constitucional. Entonces, después de todo este rollo que les acabo de decir, debemos entonces establecer un concepto de lo que es el amparo, ¿no? Pero tenía que explicarles la diferencia entre lo que es el recurso, el medio de impugnación y qué es un mecanismo de control constitucional, para que me entendieran por qué el amparo es considerado como un mecanismo de control constitucional y ahora de la convencionalidad. ¿Sí? Entonces, pongan como título